y he titulado el tema de hoy características de la infidelidad y cómo enfrentarla. Por supuesto no tiene que ver con la infidelidad conyugal, aunque algunas cosas pueden tocar y afectar y vas a entender por qué, pero principalmente hablamos de la infidelidad que puede darse en una iglesia, en una familia. En este caso fue la familia de David. Él estaba como rey y de repente su hijo Absalón quiso tener el trono, quiso sacar a David del lugar y ponerse él mismo como rey. Es como que pensó para sí mismo: si mi papá puede ser rey, yo también puedo ser rey, por lo tanto, ¿qué me puede impedir serlo? Y comenzó a hacer toda una campaña en contra del rey David y quiso boicotearlo, voltearlo y ponerse en su lugar. Pero antes de entrar en este tema en sí, vamos a ver el famoso texto de Pablo a Timoteo, que ya algunos lo conocerán de memoria porque lo estamos repitiendo vez tras vez. Y es el consejo que le da Pablo a Timoteo, y le dice: Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. No podían ser infieles, tienen que ser fieles, porque son los hombres y las mujeres fieles los que transmiten fielmente lo que reciben. Una persona infiel transmite lo que se le antoja. Una persona infiel no cumple la voluntad de quien le encomendó cierta tarea. Por lo tanto, Pablo le recomienda: mira, Timoteo, no te equivoques. Para determinar si una persona es fiel, tiene que haber una buena observación, y eso nos permite conocer a una persona ya no de apariencia, sino de esencia. Por lo tanto, esto tiene que ver con una trayectoria donde los líderes, así como Pablo y Timoteo, tenían que fijarse en quiénes eran los fieles, los que iban a ser realmente fieles en la transmisión de todo lo que iban a recibir, para que se garantizara que el Evangelio iba a seguir a la siguiente generación. Porque si hay infidelidad, el Evangelio se corta, el Evangelio se frustra y no hay una transmisión fiel de lo que Dios quiere a la siguiente generación. Por lo tanto, no puede haber equivocación aquí. Tenemos que tener muchísimo cuidado en qué hacemos para levantar obreros y para determinar personas que van a ser fieles para hacerse cargo de una tarea ministerial o de un servicio. No puede ser cualquiera. En otras palabras, le está diciendo Pablo a Timoteo. Por lo tanto, aquí encontramos algunas características. En el libro de 2 Samuel están algunas características. En este capítulo no lo vamos a leer completamente, vamos a ir tomando los versículos que vamos a considerar con un título, pero hay características de los infieles, y en este caso Absalón. ¿Qué hizo Absalón? Absalón empezó a juntar gente, empezó a fomentar una sedición, es decir, empezó a decirle a la gente que él podía ser el candidato para reemplazar al rey. Él le dijo, entre otras palabras: miren, yo soy capaz o mejor que mi papá. Ya lo vamos a ver. Y por lo tanto, gente que empezó a sumársele a su ejército, gente empezó a plegarse con él, gente empezó a estar con él y apoyarlo. Y él lo amenazó a David, al padre, a tal punto que David, en vez de enfrentarse a su hijo, escapó. Y vos podés preguntarte cómo un hombre tan poderoso como un rey, y en este caso David, que era un general del ejército que había enfrentado a leones, había matado gigantes, ahora se escapa de su hijo. La sencilla razón es porque lo amaba y no le dijo a nadie. Durante 4 años estuvo soportando, seguramente se enteró porque se enteraba de todo, soportando que su hijo estuviese arengando a mucha gente para seguirlo, y sin embargo no lo enfrentó, no lo difamó, ni siquiera dijo: ¿por qué mi hijo se está portando así? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me traiciona? Él simplemente se escapó. Y el Salmo 3 es el salmo que habla de su huida y de todo lo que él describe de la vivencia que tuvo ante enfrentarse a Absalón. La primera cosa que hizo Absalón, veámosla por favor, en el versículo 1, y es justamente que fabricó su apariencia real, de rey. Dice el versículo 1: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Era el propio de los reyes que un ejército, un grupo de personas
los antecediera. Cuando el rey llegaba a una ciudad, antes llegaban todos sus súbditos, los generales, ejércitos, los soldados que estaban para protegerlo, pero también para abrir camino. Fíjense cómo dice luego el versículo 17 y el versículo 18. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, aquí ya está escapando, y se detuvieron en un lugar distante, y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gad, iban delante del rey. Es decir, cuando David escapó no salió solo, mucha gente le siguió, pero aquí estaba la comitiva del rey que iba delante de él, pero también él tenía una comitiva atrás. Aquí vemos una acción de Absalón de fabricar una apariencia. Es decir, que él comenzó a vestirse como rey y él salió a hablar como rey y él ya se empezó a conducir como rey. Él comenzó a disfrazarse como rey, porque no lo era, simplemente deseaba el puesto que tenía su papá. Y aquí vemos una acción que es muy común en muchas personas que quieren aparentar. Los estafadores y los malignos y los que están realmente queriendo levantar algún acto de infidelidad van a presentarse como personas buenas, como personas agradables. La Biblia dice que el diablo también se viste como ángel de luz. Y de repente vos no lo vas a ver en una figura grotesca, fea, sucia o que te va a espantar. Te va a atraer, va a ser simpática, va a ser una persona que va a querer conquistar tu corazón y vos en la apariencia no vas a decir esta persona es un fraude. Yo me acuerdo cuando estábamos en Capital, siempre lo cuento, apareció un hombre con su esposa, pero vestidos impecablemente, pero parecían magnates, muy lujosas, su ropa, sus anillos, sus relojes, brillaba todo lo que podía verse en ellos. Sin embargo, después nos enteramos que eran estafadores y cayeron presos. Se habían disfrazado para aparentar. Y hace poquito escuché una declaración de un comerciante, un negociante mejor dicho, y dijo, mira, si querés ser un negociante exitoso, tenés que pagar el precio de gastar en la apariencia. A mí me llamó la atención, porque no pensé que aún ellos lo podían decir abiertamente. Pero yo les dije hace un tiempo que a mí me habían dicho gente que hace estadísticas que en muchos lugares, en country, principalmente en lugares cerrados, hay gente que está viviendo y en realidad casi ni puede pagar las expensas. Una vez vino una persona a pedirme un consejo de otra localidad y venía en un Mercedes-Benz lujoso y me dijo, pastor, no se deje llevar por el auto porque está embargado. Hay muchas personas que están mostrando una apariencia y a veces nosotros nos vamos creyendo en la apariencia y Jesús no se dejaba llevar de nadie. ¿Por qué? Porque sabía lo que había en el interior de las personas. Por lo tanto, tengamos cuidado, por favor, los que son infieles y los que quieren fomentar sedición y levantar una especie de malestar en una iglesia, van a presentarse muy bien y agradablemente bien, a tal punto que ni siquiera la gente simple lo va a creer. Después te lo voy a explicar mejor. La segunda cosa que hacen estas personas, hacen campaña. Bueno, aquí también podríamos ligarlo con una campaña política, pero lo cierto es que Absalón quería el primer puesto, quería ser el rey, quería ser el gobernante, y él tenía que comenzar una campaña, empezar una campaña. Principalmente puede ser una campaña difamatoria, donde vos hablas peste del otro, culpás al otro, y en este caso él lo hacía ver de manera muy subrepticia, es decir, como cubierta, como algo que no se iba a ver a simple vista. Mirá lo que dice: y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Sabés lo que significa esto? La puerta de la ciudad y a la orilla del camino era como el lugar donde se juntaban todos los chusmas. Era el lugar donde si alguien quería notificar algo o dar a conocer algo, tenía que ir a ese lugar. Era un poco como la cadena nacional. Era un poco como una conferencia de prensa donde vos das a conocer lo que querés proyectar.
Y todo el mundo enseguida estaba dándose cuenta y se enteraba de lo que Absalón estaba haciendo. Y Absalón estaba haciendo su propia campaña. Venía y la gente y le decía: ¿de qué barrio sos? ¿De qué lugar sos? Los llamaba, y la gente, ya sintiéndose llamada por alguien con vestimenta real y con un cortejo, seguramente con gente que le estaba acompañando, porque él no salió solo, andaba con 200 personas a su alrededor, seguramente que se sentía impactado y decía: me llamó el que está siendo rey o el que quiere ser rey. Inmediatamente era como que se sentía identificada con Absalón y estaba haciendo su propia campaña maligna para destronar a su papá, el rey legítimo, oficialmente elegido por Dios. Aquí vemos un tercer punto: demuestra interés por las personas, pero era un interés ficticio, falso. Y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Es como que se interesaba en las personas, pero ese interés tenía fin de voto, tenía fin de elección, tenía fin de que, por favor, acordate de mí, yo soy el que te va a ayudar. Teneme en cuenta, cuando yo empiece la guerra en contra de mi papá, plegate conmigo, acordate de mí. Era una idea más o menos así. Y hay personas que buscan a otras con un interés mezquino, egocéntrico. Hay quienes buscan a otros para sacarle provecho, para sacarle el jugo. Se relacionan por interés, porque tienen un deseo maligno detrás. Y hay personas que de repente, al no discernir nada, al no saber nada, al ser simples, todo lo creen. ¿Cuántos me están siguiendo en esta reflexión? Pero sigamos, que por favor se va poniendo cada vez más interesante. La cuarta cosa: adulan a la gente. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Cuando venía la gente a él, se quejaba y le decía: estoy sufriendo, los impuestos me están asfixiando, los costos sociales, y se quejaban. Y él le decía: mira, todo lo que vos me decís es correcto, pero nadie te escucha. Y acá viene él que le dice: si yo estuviera como juez, lo dice más adelante, la cosa sería diferente, yo te escucharía. Es como que se ponen como los que escuchan a la gente que necesita desahogarse. Y a lo mejor hay quienes aquí dicen: ¿qué? ¿No te escuchó el pastor? ¿No te recibió el pastor? ¿No hablaste con el líder? ¿No te prestó atención el pastor o el líder? Mirá, yo si fuera líder te escucharía. Yo si estuvieras en ese lugar lo haría. Hay gente que aprovecha esas situaciones y no se dan cuenta que se convierten en infieles y en personas que van a estar enrareciendo el ambiente. Y justamente siembran intrigas. Tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Me dejaste pensando con esto que me dijiste. No te escuchó el pastor, no te recibió, no te prestó atención. Pero ay, ¿qué puede pasar aquí? Y ahí quedó picando la intriga. Y eso es como una raíz que empieza a generar un fruto maligno, donde las cosas comienzan a enrarecerse. Pero sigamos, por favor. El sexto punto: se autopromueve y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? En otras palabras, ¿qué haría yo estando en una posición de liderazgo? Uy, si yo fuera pastor, uy, si yo estuviera allí, si yo fuera gerente, si yo fuera supervisor, si yo estuviera a cargo, ¿cómo cambiarían las cosas? Ya está haciendo su campaña, pero al mismo tiempo sembrando intriga, pero también autopromoviéndose. Yo haría las cosas bien. Y yo me acuerdo, y lo quiero contar a esto, porque en el seminario tuvimos una experiencia que a mí me marcó para siempre. Me acuerdo un seminarista del norte, que a su vez era ingeniero. Este muchacho era un excelentísimo predicador, pero excelentísimo, el mejor de todos. Una persona muy capaz. Y sin embargo, él se autopromovía, y él decía: no, la verdad, yo predico muy bien. Literalmente decía así. Y vos te quedabas escuchando y le creías. Y él lo decía con mucha seguridad: yo predico muy bien. Dice: la verdad que cuando predico yo, la gente está como ahora.
La verdad, están atentos, pero cuando yo hago el llamado, la gente llora, se postra, la gente responde. Uy, dice, la verdad que cuando predico yo es impresionante. Y lo decía tan serio, tan seguro, que nosotros nos quedamos así. Y en ese tiempo, yo estaba en el segundo año, me quedaba impactado, realmente le creíamos. Y de hecho, era cierto, porque cuando nos tocaba la materia homilética que teníamos que predicar, pasaba él y nos ganaba a todos. El profesor nos llamaba a nosotros y nos observaba un montón de errores que habíamos cometido, furcios, eses que se escapaban, y a él no lo llamaba, y la verdad que era un excelente predicador. Pero él no está predicando en ningún púlpito de la Argentina, ni de ningún otro país. Él no es ahora ni pastor. Él fracasó en 3 ministerios después, y no dudo que es por su egocentrismo, por su yoísmo, por su autovanagloria, por su deseo de autopromoverse. La Biblia dice que te promuevan otros, que te alaben otros y no tú. Aquí Absalón le decía a la gente: yo si estuviera en el lugar sería diferente, yo sería mejor que mi padre. En otras palabras decía, yo les haría justicia, yo les daría lo que ustedes necesitan porque soy mejor que mi papá. Y miren, escuchen, son realmente buenos los que son en su propio lugar y no los que prometen que lo serán si ocuparan el lugar de otro. ¿Sabes lo que significa esto? En el caso de que Dios pueda estar llamándote para el ministerio, no escuché ningún amén. Que Dios pueda estar llamándote para el ministerio, para que sirvas más comprometidamente en su obra, para que te entregues para trabajar seriamente para Él y que puedas honrarlo con tu vida completamente entregada a Cristo, porque de aquí se van a levantar obreros y obreras. Amén. Que van a ser enviados a diferentes campos de labor, y no puede ir cualquiera, tienen que ser fieles. Pero tampoco pueden ser personas egocéntricas, orgullosas o mezquinas que anden diciendo: yo soy el mejor que aquel, yo soy mejor que aquella, porque eso sería pecado. Dice el libro de Santiago que no haya en ti ningún aspecto de jactancia, que otros puedan alabarte, que otros puedan reconocerte, que otros puedan decir que sos el mejor y el más bueno, porque aquí Absalón tenía un corazón lleno de basura y de corrupción, y es por eso que lo hacía. Pero ahora vamos a ver otro tema muy importante, muy lindo, y te pido que no te distraigas, por favor. Mira el 7º punto. Se identificaba con la gente. ¿Sabés que una de las cosas que a veces más cuesta es identificarse con la gente? Vos tenés que tener gracia para estar con la gente. La gente te tiene que aceptar, la gente te tiene que recibir, la gente te tiene que dar la oportunidad. Vos no podés chocar con la gente y llegar a la gente. Tiene que haber algo realmente que se dé como una sintonía preciosa, que es la gracia de Dios. ¿Qué es? La gracia de Dios, para que vos puedas entrar y sentirte cómodo con la gente. Aquí Absalón estaba teniendo una estrategia, y te voy a decir por qué. Mira lo que dice el versículo 5 y el versículo 6. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él le extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón. ¿Qué robaba Absalón? El corazón. Gracias a Dios que no te roben la mente, pero a muchas personas les roban el corazón. El corazón de todo Israel. ¿Sabías que Absalón estableció una estrategia? Mira el versículo 6 cómo comienza. De esta manera hacía con todos los israelitas Absalón. Esta manera significa estrategia, modo, método. Él tenía una forma que se había ideado para lograr conquistar el corazón de las personas. Ninguna persona falaz, mentirosa, hipócrita, infiel o desleal va a venir a cara descubierta. Él va a ponerse una fachada, él va a hacer algo como para que vos no te des cuenta qué es lo que hay detrás. Por eso la Biblia dice que el maligno se disfraza de ángel de luz.
Es decir, que vos no te vas a dar cuenta, lo vas a recibir, lo vas a abrazar, te va a ser simpático y va a decir, qué buen tipo que es este, qué bárbaro que es. Pero no sabés lo que hay dentro de él, no sabés lo que hay en su interior. Absalón tenía una estrategia y fíjate, evitó el protocolo, porque todos los que se presentaban ante el rey seguramente se arrodillaban ante él y le besaban la mano. Pero la gente que quería arrodillarse delante de él, ¿qué le hacía a él? No, conmigo no estés de esa, somos igual, vení un abrazo, toma. Lo abrazaba y lo besaba, es decir, que lo conquistaba, iba ganando su corazón, estaba haciendo cosas que tenían que ver con un propósito. Y hay personas que hacen muchas cosas para ganarse el corazón de las personas. Y acá viene un tema muy, muy serio. Y yo te pido por favor que no te distraigas. De repente, esta manera es una estrategia. ¿Y no te llama la atención a veces las publicidades que hacen los partidos políticos, donde lo ves al político tomando mate con un villero, una gente de un lugar, y decís, uy, qué barro, mirá, se metió en la villa, está tomando mate, y lo ves caminando, lo ves abrazado con la gente del barrio, uy, qué barro, mirá. Es una estrategia, es algo que te están mostrando para hacerte ver de que están con la gente. Pero vos tenés que descubrir qué hay detrás, si eso es real o no. Por eso llama la atención de repente que una persona que nunca le lleve el apunte a nadie y de repente lo ves saludando, simpático, abrazado, sonriendo y con todo el mundo, decís, ¿qué pasó acá? Es como ese papá que me dijo una vez, dice, un día mi hijo que no me llevaba ni el apunte, pero yo sé que no hay ningún hijo así, aquí. Todos los hijos que hay aquí nos llevan el apunte a los padres y siempre nos abrazan, nos besan, nos hacen mimo, ¿no es cierto? Sí, dicen algunas. Dijo, vino mi hijo que no me da ni la hora, ni me saluda, y ese día vino y me dio un beso. Lo miré y le dije, ¿qué necesitas? ¿Qué me vas a pedir? Bueno, a veces pasa eso, que de repente hay gente que se acerca porque te quiere sacar algo, y vos tenés que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. El simple todo lo cree, más los avisados ven mal y el avisado mira bien sus pasos. Otra versión dice el avisado ve el mal